¿Alguna vez has escuchado algo similar? Probablemente no. Parece el argumento de una película sobre reliquias perdidas, pero esto es real. La Biblia etíope es uno de los textos más enigmáticos y debatidos de la historia. Incluso el país donde se encuentra está envuelto en misterios inexplicables. Pero esa es una conversación para otro momento. Etiopía alberga una de las civilizaciones más antiguas de la Tierra. Fue el único territorio africano que resistió la colonización. Gracias a esto, su linaje se remonta a Cam, uno de los hijos de Noé. Incluso los judíos corroboran esta afirmación. Pero este relato no trata sobre la nación en sí, sino sobre lo que resguarda. Etiopía alberga algunas de las escuelas bíblicas más antiguas conocidas, anteriores incluso a la famosa Biblia del rey Jacobo. Mientras que esa versión contiene 66 libros, la Biblia etíope reúne 88, incluyendo escritos que otras tradiciones excluyeron. Esta recopilación abarca textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, además de registros inéditos. Lo más impresionante es que estas escrituras existían mucho antes de la llegada oficial del cristianismo a la región, en el siglo IV. Es decir, la fe cristiana no les fue impuesta, como ocurrió en muchas otras partes del mundo. El cristianismo ya formaba parte de la cultura etíope. Desde el siglo IV, la nación adoptó esta fe. El viajero egipcio, monje e historiador, Cosmas Indicopleustes, registró que, al visitar Etiopía en el siglo VI, encontró un país cristianizado. Observó cómo los reyes etíopes acogían a refugiados cristianos que huían de la persecución promovida por reinos contrarios a la fe. Algunas tribus locales adoran al Dios cristiano desde hace más de 3.500 años. Esto significa que la organización cristiana más antigua no es la Iglesia Católica, como muchos piensan. ¿Parece increíble? Pero la Iglesia Ortodoxa etíope, conocida localmente como Tehuahedo, desempeña este papel. El país también alberga uno de los manuscritos cristianos ilustrados más antiguos, escrito en Ge'ez, una lengua ancestral etíope, descubierto en 2010 en un monasterio en la cima de una montaña. De acuerdo con el Kebra Nagast, un texto sagrado etíope, en el siglo X a.C., un rey etíope y la reina de Saba fueron a Jerusalén en busca de la sabiduría del renombrado rey Salomón. La Biblia canónica menciona este evento, pero omite un detalle crucial. Ambos tuvieron un hijo llamado Menelik. La reina de Saba llevó al niño a Etiopía, donde se convirtió en el primer monarca. En 2012, los investigadores analizaron el ADN de etíopes modernos y encontraron indicios que apoyan la narrativa del viaje de la reina y el nacimiento de su heredero. Se cree que egipcios, israelitas y sirios podrían haberse mezclado con los etíopes hace unos 3.000 años, durante el reinado de la reina de Saba, lo que refuerza esta narrativa. A pesar de su credibilidad histórica, la Biblia etíope sigue siendo ignorada y excluida del canon oficial. En realidad, gran parte de la gente, incluidos los fieles de la misma fe, ni siquiera sabe de su existencia. Esto demuestra el esfuerzo realizado para desacreditar y ocultar esta versión de la Biblia. Pero surge una pregunta: ¿por qué? Para comprender mejor, es necesario revisar la historia. El libro sagrado que conocemos hoy no siempre tuvo esta forma. Hubo múltiples versiones e interpretaciones a lo largo de los siglos. Como es sabido, los textos bíblicos fueron originalmente escritos en hebreo antes de ser traducidos a otros idiomas. La primera traducción fue hecha por San Jerónimo, quien vertió los escritos al latín. Él fue responsable de la compilación de la Vulgata alrededor del año 400, y esta traducción se convirtió en la principal versión latina de la Biblia. Consistía en 27 libros del Nuevo Testamento y 39 del Antiguo Testamento. En esa época se conocía como la Biblia hebrea.
En el primer siglo se redactaron diversas obras sobre la vida y enseñanzas de Jesús. Sin embargo, no todas eran auténticas. Muchas de estas narrativas eran similares a historias ficticias creadas en base a su trayectoria. El problema surgió cuando estas obras comenzaron a circular ampliamente y las personas empezaron a creer en ellas como si fueran verdaderas. Ante la falta de medios para verificar su autenticidad, estos escritos se difundieron rápidamente y, como se sabe, la información falsa suele propagarse más rápido que los hechos. Ante esto, los líderes de la Iglesia primitiva se reunieron en el Concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo, y posteriormente en el Primer Concilio de Constantinopla, en el 381 después de Cristo, para definir qué textos formarían parte del Nuevo Testamento. Establecieron criterios. Un libro debía haber sido escrito por un discípulo de Jesús o por alguien que atestiguara sus enseñanzas. También debía haber sido producido en el primer siglo y estar alineado con el resto de las Escrituras. A lo largo del tiempo, la composición de la Biblia pasó por diversas modificaciones, pero la más significativa pudo haber ocurrido bajo el reinado del rey Jaime I. Aunque la Vulgata existía desde hacía siglos, muchas versiones de la Biblia seguían circulando en el siglo XVI, causando inquietud entre las autoridades religiosas y políticas. El monarca se preocupaba por la influencia de estas variaciones y deseaba una versión estandarizada que, además de unificar cuestiones religiosas, consolidara su poder. Además, príncipes y nobles solicitaban correcciones, alegando que algunas traducciones eran imprecisas. Para resolver esta cuestión, el rey convocó a 47 eruditos para revisar todas las versiones disponibles. Divididos en 6 grupos, cada uno se encargó de una sección específica y trabajó separadamente en el proyecto durante 7 años. Estos eruditos tuvieron que cumplir reglas extremadamente rigurosas para garantizar la precisión de sus traducciones, evitando cualquier tipo de error. Para ello, utilizaron diversas herramientas especializadas con el objetivo de crear una versión de la Biblia que fuera fiel al significado de las lenguas originales. Cuando el príncipe y el rey observaron el trabajo de estos sabios, notaron que, a pesar de la distancia entre ellos, sus conclusiones eran notablemente similares. Reconociendo la armonía en sus esfuerzos, aprobaron el trabajo, alabando a Dios por haberlos guiado a un mismo resultado. En 1611, la Biblia del rey Jacobo fue finalmente publicada. Gracias a los avances tecnológicos en la impresión, esta versión se hizo más accesible que cualquier otra antes de ella. Como resultado, se consolidó como una de las traducciones más populares y conocidas en el mundo cristiano. Sin embargo, al comparar esta traducción con la versión original de la Vulgata, realizada por San Jerónimo, se puede observar que algunos libros no fueron incluidos en la Biblia que la mayoría de los cristianos posee hoy. En cambio, la Biblia etíope conserva todos esos textos. Ahora, después de esta breve introducción sobre la historia de la Biblia, surge la gran pregunta: ¿por qué fue dejada de lado la Biblia etíope? Hay varias razones por las que la Biblia etíope no fue aceptada por las demás tradiciones cristianas, siendo la principal de ellas la inclusión de libros adicionales conocidos como pseudoepígrafes. Estos escritos son considerados apócrifos porque sus autores no son los verdaderos. En muchos casos, estos textos fueron atribuidos a figuras históricas del pasado, pero con intenciones ficticias, como si fueran historias inventadas. Por esta razón, estos libros no fueron aceptados como parte del canon en las otras tradiciones cristianas. Los textos que fueron eliminados o rechazados fueron considerados, por los eruditos de la época, como no inspirados por Dios. Muchos de estos textos fueron escritos por personas que, antes o después de Cristo, tenían intenciones cuestionables.
y la razón por la cual fueron excluidos es comprensible. Para ilustrarlo, si alguien publicara hoy un libro afirmando que Kobe Bryant no fue un buen jugador de baloncesto, sería inmediatamente desacreditado, ya que todos sabemos que eso es falso. Sin embargo, si ese libro se preservara durante 500 años y fuera encontrado por generaciones futuras, esas personas podrían comenzar a creer en la falsedad contenida en ese texto. Para evitar que mentiras como esas se propagaran con el tiempo, es importante actuar desde ya para eliminar estas distorsiones. Así también sucede con la Biblia etíope, que tiene 2 cánones, uno más amplio y otro más restringido. Antes de discutir estos 2 cánones, es importante entender qué es un canon. Un canon es un conjunto de reglas o criterios ampliamente aceptados, que determinan qué se considera auténtico o verdadero. En términos más simples, es el criterio que define lo que debe o no debe ser incluido en una determinada obra. El canon más ampliamente aceptado contiene 81 libros. Esta versión incluye obras como Enoc, Jubileos, los 3 libros de los Macabeos, la Epístola de Clemente, los 4 libros de los Sínodos, entre otros textos. Este canon es el más discutido y ampliamente reconocido. En contraste, el canon oscuro fue establecido durante el reinado de Haile Selassie, quien declaró oficialmente que esta sería la versión completa y definitiva de la Biblia etíope. No puedo detallar los motivos de esta elección, ya que podría generar controversia, pero lo que puedo sugerir es que investigues más sobre ello en línea y saques tus propias conclusiones. Si este contenido te está gustando, dale like y suscríbete al canal. Así nos ayudas a seguir creando historias increíbles para ti. El canon etíope más restringido, conocido como canon oscuro, no contiene algunos de los libros encontrados en la versión más amplia. Solo incluye 72 libros, mientras que el canon más extenso abarca todo lo que el canon oscuro tiene y añade otros textos. Además, el canon más amplio no ha sido reimpreso desde principios del siglo XX, lo que ha generado más confusión y disputas en torno a su aceptación. El hecho de que existan estas 2 versiones diferentes ciertamente contribuye a las dificultades para su universalización. El canon etíope es una excelente forma de observar cómo la Biblia fue moldeada y modificada a lo largo del tiempo. Contrario a lo que muchos creen, la Biblia no es un solo libro, sino una recopilación de textos que se han compilado a lo largo de muchos años. Aquí radica el gran dilema. Diferentes grupos religiosos, incluidos los considerados legítimos o aceptados, tienen una larga historia de agregar o excluir libros, basándose en diferentes interpretaciones teológicas o preferencias personales. Por ejemplo, la versión de la Biblia que conocemos hoy fue escrita mayoritariamente en los siglos IV y V, y en ese periodo, el cristianismo en Etiopía ya seguía un camino distinto al de Europa y las regiones alrededor del mar Mediterráneo. Hasta hoy, esta diferencia entre las tradiciones sigue ampliándose. La Biblia etíope, aunque comparte muchos libros con las versiones católica y ortodoxa, contiene algunos libros del Antiguo Testamento que son únicos. Estos libros, probablemente escritos alrededor del siglo V a.C., son de los más recientes del Antiguo Testamento, pero aún anteriores al Nuevo Testamento. Otros libros fueron añadidos al final del Nuevo Testamento, enfocándose principalmente en la historia y la organización de la Iglesia etíope. Otra razón por la que la Biblia etíope fue rechazada podría atribuirse al idioma en que fue escrita. La Biblia etíope está redactada en ge'ez, un idioma antiguo y complejo, lo que la hacía inaccesible para aquellos que no dominaban el idioma. Además, la escasez de traducciones y las prácticas exclusivas asociadas con la Biblia etíope contribuyeron a su relativa oscuridad fuera de Etiopía.
También existe una razón más polémica relacionada con la política. En los primeros días del cristianismo, lo que más importaba al Imperio Romano era el poder político, no el crecimiento espiritual. Así, cualquier texto que no encajara en la narrativa oficial del imperio fue excluido de la Biblia. De hecho, las autoridades romanas ordenaron la destrucción de los textos que no estaban incluidos en las versiones oficialmente aceptadas. Sin embargo, muchos príncipes sabios escondieron esos textos y, a finales de la década de 1940, importantes documentos fueron descubiertos en cuevas cercanas al Mar Muerto. Estos hallazgos explican las diferencias entre las versiones de la Biblia, ya que una tiende a incluir una versión más completa, mientras que la otra adopta una visión más selectiva y editada de los textos sagrados. En los últimos tiempos, el interés por la Biblia etíope ha crecido, y muchas personas se están dedicando a descubrir los secretos y la verdad que contiene. Las iglesias etíopes también se han esforzado para hacer la Biblia más accesible, traduciéndola a más idiomas y promoviendo estudios académicos sobre ella. Personalmente, creo que es fascinante que esta versión haya resistido el paso del tiempo, superando adversidades como los ataques de musulmanes y de Italia, además de un incendio devastador que destruyó el monasterio donde estaba almacenada en la década de 1930. A pesar de todas estas dificultades, la Biblia etíope permaneció intacta, lo que solo aumenta el misterio en torno a su importancia. ¿Te gustó esta historia? Compártela con alguien que también se inspirará. Y no olvides activar la campanita para no perderte los próximos videos.